La mayoría de las empresas que se han establecido para explotar estos recursos naturales mexicanos son empresas canadienses a las que se le han dado todas las facilidades. Ellas sacan nuestro oro, sacan nuestra plata, ¿verdad? Y lo que nos dejan es un basurero y una miseria alrededor. Esto ha provocado el surgimiento de una gran cantidad de protestas y de descontento social a lo largo y a lo ancho de todo el país. Protestas que en muchas ocasiones han sido acalladas con la represión violenta de quienes la encabezan. Hace apenas unos meses, el 15 de marzo de 2012, en San José del Progreso, en Oaxaca, el ingeniero y profesor Bernardo Vázquez, que encabezaba una organización conocida como la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, fue asesinado por pistoleros al servicio de la minera por oponerse precisamente a esa explotación salvaje en contra de las minas. Bernardo no es más que uno más de una larga lista de dirigentes ambientales que han sido asesinados o encarcelados en nuestro país. Han sido encarcelados o asesinados por luchar por una cosa tan sencilla como es la de promover la justicia ambiental. No violan la ley, no rompen el marco establecido, simple y sencillamente buscan defender sus derechos, simple y sencillamente buscan defender a sus comunidades, defender la salud de sus familias, pero eso no es suficiente para nuestras autoridades, que han venido avalando esta situación de gravísima violación a los derechos humanos. En 2009, por ejemplo, también dirigente muy ligado a la Iglesia Católica de Teopisca en Chiapas, Mariano Abarca, fue asesinado por pistoleros a sueldo de la empresa Blackfire. Unos años antes, en 2007, un comunero tlatuica del Estado de México que defendía los bosques de su comunidad, Aldo Zamora, sufrió también lo mismo. En 2010, aquí al ladito, en Morelos, Rubén Flores Hernández, defensor de los bosques, fue asesinado. O también muy cerca de la Ciudad de México, en Jalapa, la maestra Verónica Hernández fue acusada y acosada judicialmente por las granjas Carro. Ustedes recuerdan este incidente de la famosa gripe aviar, ¿no? La ¿verdad? Ustedes recuerdan esta historia de cómo esa gripe aviar que nos puso en alerta nacional, teníamos que salir con tapabocas a la calle, ¿verdad? Suspendieron las clases. Bueno, ¿de dónde nació esa gripe aviar? Pues nació de las enormes granjas de puercos, ¿no?, que producen puercos como si fueran piezas de plástico al ladito de Jalapa, al ladito de Perote, con esta empresa transnacional que en México se llama Granjas Carroll, pero que en Estados Unidos y en el mundo se llama Smithfield, y que no solamente fabricó este engendro bacteriológico que nos acabó afectando a todos, sino que acosó penalmente a los activistas de las comunidades alrededor del Perú, que se habían organizado para protestar por la destrucción que estas granjas habían hecho. Este nuevo ecologismo que ha surgido desde abajo, desde los barrios, desde los ejidos, desde las comunidades indígenas, desde los municipios más humildes y aparentemente atrasados de nuestro país, es un ecologismo que es conocido como el ecologismo de los pobres, y que rompe entonces con el falso mito
de que la defensa y la conservación del medio ambiente es solamente un lujo de las sociedades ricas. La defensa del medio ambiente tiene que ver con nuestra salud, ni más ni menos, con la salud de todos, de nuestros hijos, de nuestros padres, con la nuestra propia. Tiene que ver con las posibilidades de una vida digna, tiene que ver con las posibilidades de otro tipo de vida, de tal manera que entonces esa defensa del medio ambiente no la podemos dejar solamente en manos, ¿verdad?, de estos supuestas ambientalistas. Estas luchas protagonizadas por el ecologismo de los pobres muestran cómo al querer tener bajo su control los recursos ambientales que se necesitan para la vida, frente a la amenaza de que estos recursos además pasen a ser propiedad del Estado, propiedad privada, pues esto precipita la movilización y la lucha del México de abajo. Lo vimos muy claramente, por ejemplo, una lucha de esta naturaleza en el año 2001, cuando los habitantes del municipio de Atenco se movilizaron y protestaron para evitar que se les quitaran sus tierras para construir un aeropuerto y todos los negocios que hay alrededor de los aeropuertos, pues destruyendo el lago de Texcoco y destruyendo mucho el hábitat que les ha permitido a ellos sobrevivir tantos años como agricultores. Bueno, luchas como las de Atenco, a lo mejor no tan dramáticas, no tan conocidas, son luchas que podemos observar a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En el libro se enuncia, no se cuentan todas, pero por lo menos alrededor de 300 de ellas. Luchas por defender su territorio, sus recursos naturales, su medio ambiente. Los pobres luchan en nuestro país en contra de los impactos ambientales que los amenazan, convirtiéndose así en defensores de los ecosistemas, al luchar por sus tierras, por su patrimonio, por su cultura, por su paisaje y por sus lugares. Pero bueno, una situación de esta naturaleza ha sido acompañada también con el surgimiento de una multitud de protestas a lo largo y a lo ancho del país. Algo que puede llamarse una especie de fuente ovejuna ambiental. Ustedes recordarán que Fuente Ovejuna es una obra de teatro escrita por Lope de Vega hace ya muchos años, que da cuenta de cómo en una comunidad la autoridad abusaba de todo el mundo, se comportaba de manera absolutamente despótica, no respetaba los derechos de nadie, al punto de incluso llegar a abusar de una mujer, ¿no? Sin querer dar cuenta de sus actos. Y entonces el pueblo se levanta y se hace justicia a propia mano. Cuando se envía otra autoridad a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Esta autoridad pregunta, bueno, ¿y quién mató al comendador? ¿Quién mató a la autoridad? Y se responde, Fuente Ovejuna, señor. Y el comendador, entonces el enviado pregunta, ¿y quién es Fuente Ovejuna? Y se responde, todos a una, es decir, es todo el pueblo el que decide hacerse justicia, ¿verdad? Y poner las cosas en su lugar. Por eso digo que a lo largo y a lo ancho de nuestro país han comenzado a surgir fuenteovejunas por todos lados. Algunas de ellas las podemos ver en pequeñas notas de un periódico, otras nos llegan a nuestros oídos. Ustedes habrán escuchado que hasta hace muy poco tiempo en Sonora, los indígenas yaquis comenzaron a luchar porque las aguas de sus ríos, aguas que les habían sido reconocidos por el general Cárdenas, ¿verdad?, comenzaron a ser desviadas hacia la ciudad de Hermosillo para abastecer allí a una planta ensambladora de automotrices
de la marca Ford, ¿no? Les quitaron su agua a ellos, que ha sido un recurso ancestral para el negocio de esa empresa. Y bueno, ellos se enfrentaron entonces con el gobierno, recuperaron su agua, y ahí tienen un conflicto en donde algunos de los dirigentes han sido encarcelados, se han metido distintos jueces, hay un conflicto enorme. Bueno, como esa situación que estoy describiendo del caso de Sonora y de los Yaquis, hay una situación similar por todo el país, desde Yucatán hasta Baja California, pasando por Morelos, Estado de México, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, que hasta prácticamente nuestros vecinos de Morelos, de Huesca, ¿verdad?, han estado luchando últimamente con el apoyo de los jóvenes del Yo Soy 132 ahora, para evitar que por ahí se construya un gasoducto, ¿verdad? Entonces imagínense un gasoducto en zona sísmica, que va a pasar si hay un gran temblor, ¿no?, que pone en peligro su estabilidad y su futuro, ¿no? Y resulta que ahí todas las autoridades, incluyendo el nuevo gobernador que llegó ahí por el PRD, dicen que ese basurero se va a establecer porque es un buen negocio, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas luchas, entonces, les decía, están por todos lugares, ¿no? Y lo están porque esta situación de devastación ambiental ha creado un enorme deuda ecológica hacia los pueblos y las comunidades. Resulta, ¿no?, que todos estos daños ambientales que se han venido creando, ¿no?, que se han venido produciendo, la ocupación gratuita del espacio, pues no son retribuidas. Resulta que se llega a las comunidades rurales, se saca la madera, se trae el agua, se sacan los minerales, ¿no?, y lo que les regresamos nosotros desde las ciudades a esas comunidades rurales, pues es la basura y los desperdicios, destruyendo todo el tejido comunitario. Hay pues una deuda ecológica muy grande hacia esas comunidades de las zonas rurales. Es una situación, ¿verdad?, que nos debe de hacer pensar en la necesidad de cambiar nuestra relación. Por lo pronto, muchísimas de estas comunidades y movimientos urbanos han comenzado a reunirse y a organizarse en un organismo que recibe el nombre de Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que han comenzado a presionar, han comenzado a ayudarse unos a los otros, han presentado demandas, como decía hace un momento, en Costa Rica, en el Tribunal Latinoamericano del Agua, y buscan cambiar el actual estado de las cosas. Cuenta estas y otras, muchas otras historias, ¿no?, que simple y sencillamente nos advierten que no solamente está en peligro el medio ambiente en nuestro país, sino que está en peligro la salud de todos nosotros. Muchas gracias. No sé si fue en Coahuila, donde las tequileros hubo muchos niños intoxicados. Apenas lo leí, no sé si... Sí, así es. No sé si podrá ahondar algo sobre el caso de Temacapulín en Jalisco, lo de la sección de la autopista en Tepoztlán. Sí, hablando de la lucha de estos pueblos, ¿qué nos puede informar o si sabe algo en relación a la base militar que se está instalando en un municipio de Puebla? No sé si me puedes comentar algo en relación a la construcción de la supervía aquí en el DF y si tuvo alguna afectación. Varios ríos, muchos ríos que ya son ríos muertos. Entonces, yo creo que hubiera sido un ejercicio maravilloso incluirlo dentro de
no lo he leído, pero supongo que es muy importante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si hay algo sobre arrecifes, corales y sobre todo las islas, hay varias islas que son parte integrante del territorio nacional y que sin embargo la desidia de los gobiernos ha hecho que en los hechos queden en manos extranjeras. Pues tal vez será pregunta, es que a partir de todas estas acciones de empresas extranjeras en la contaminación, no solamente en recursos naturales de México, sino de toda América Latina, ¿qué se puede hacer como sociedad? Bueno, son muchas preguntas, todas muy interesantes. Déjenme tratando de responder algunas. Dos de los capítulos del libro tratan del problema específico del agua. Es absolutamente insuficiente. El problema de la devastación ambiental en nuestro país tiene en la cuestión hídrica su columna vertebral. De la contaminación del agua y de la destrucción de los sistemas hídricos se desprenden una enorme cantidad de problemas alrededor. Porque la pregunta es: ¿de dónde viene esa contaminación del agua? Pues viene de muchas cosas, viene de los basureros a cielo abierto que se colocan sobre mantos freáticos, de las empresas que no están reguladas suficientemente o ante las que las autoridades cierran los ojos y permiten las descargas ambientales, de proyectos de minería extensiva a cielo abierta que utilizan un conjunto de materiales químicos que se filtran a los mantos freáticos, de la agricultura industrial que busca promover básicamente productos de exportación en lugar de producir comida para los mexicanos. Es decir, alrededor del agua tenemos una columna vertebral que permite darnos una idea de todos los demás problemas ambientales. Quien quiera complementar esta visión, yo les sugiero mucho un trabajo de un profesor que se llama Octavio Gómez Landa. En la última revista, El Cotidiano es una revista de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde hace una descripción de la destrucción de los sistemas hídricos de nuestro país muy extendido. Entonces eso les puede servir como referencia. Un segundo aspecto es qué hacer. Bueno, yo les puedo decir qué se está haciendo ya. Por un lado están todas estas luchas que se han dado en distintas regiones y comunidades, muchas de las cuales no se han hecho visibles. Es muy importante que estemos atentos a todas ellas, que busquemos poner los reflectores sobre ellas y que entendamos que las luchas que ellos están dando son luchas también a favor de nuestra salud. Cuando una comunidad, por ejemplo, alrededor del río Atoyac, protesta por la contaminación de ese río, pues no solamente están defendiendo sus intereses inmediatos, sino los nuestros propios, ¿no? Es muy importante entender eso. Se han hecho avances, yo creo, significativos, además de en ese nivel local, en la construcción de este organismo que se llama la Asamblea de Afectados Ambientales, y en la presentación de una demanda en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Este Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético cuyos acuerdos no comprometen sus resolutivos, no obligan al gobierno necesariamente a su cumplimiento, pero que sirven para denunciar ante el mundo lo que está sucediendo. Este tribunal es heredero de los tribunales que se organizaron por parte de personalidades tan importantes en su época como Bertrand Russell o Jean-Paul Sartre en contra de los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, y que ya se instaló en
nuestro país un capítulo, ya realizó la primera sesión, va a seguir realizando más sesiones, y una de esas sesiones es precisamente una de esas mesas de trabajo que tiene que ver con la destrucción medioambiental. Entonces, este es un terreno en el que hay forma de actuar. El problema de la construcción de la supervía se ha documentado, me parece, muy ampliamente en algunos medios. Está la tensión permanente con lo que eso significa, pero como ejemplo nos debe de llevar a reflexionar sobre pues, qué modelo de ciudad, qué modelo de desarrollo queremos. Si un modelo de ciudad que funciona para los automóviles, ¿no? Y que privilegia entonces el transporte privado, o un modelo de ciudad de otras dimensiones, ¿no? De otro tamaño, que privilegia el transporte público y que busca fomentar transporte público no contaminante. Este problema se ha extendido en todo el país y hay conflictos en todo el país con distribuidores viales, no es exclusivo de los problemas de la Ciudad de México.